en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 110, nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote y sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en el Antiguo Testamento nos dice la palabra, sí, que el Señor Jesús está en nuestras vidas como profeta, como sacerdote y como rey. Esas son sus tres dignidades. El domingo pasado estuvimos analizando a Jesús como profeta, ¿sí se acuerdan? Y estuvimos viendo las funciones de un profeta, las profecías que Jesús dio, ¿sí? Veíamos los ejemplos de las señales antes del fin, todo lo que Jesús profetizó, no solamente del futuro, sino también veíamos ejemplos como la mujer samaritana que Dios le habló de su pasado, ¿sí? Jesús, perdón, le habló de su pasado. Y así el Señor se manifestó a los hombres como profeta, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de cómo Jesús también cumple esa función como sumo sacerdote. Amén. Y lo primero que necesitamos saber al comenzar este tema es cuáles son las funciones de un sacerdote, hermanos. ¿Cuáles son las funciones de un sacerdote? ¿Cómo? El sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, era el que ofrecía el sacrificio. Primeramente dice la Biblia que por los pecados de él y su familia, ¿cierto? Y después por los pecados del pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan ustedes? Era el único que podía entrar al lugar santísimo. Muy bien, hermana. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El pueblo no podía entrar. En el Antiguo Testamento, el único que podía entrar directamente a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Era el único que tenía ese acceso al lugar santísimo. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Ofrecía el sacrificio. ¿Qué más? Básicamente, amados hermanos, el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo, ¿sí? Tenía una doble función, pero también representaba al pueblo delante de Dios, ¿sí? Como bien lo han dicho ustedes, una de las funciones era ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo, que recordemos que en el libro de Levítico nos habla de diferentes tipos de sacrificio, de diferentes tipos de ofrenda. Y esos sacrificios y esas ofrendas, los únicos autorizados a presentar los sacrificios delante del Señor eran precisamente los sacerdotes. Nadie más podía hacerlo. Y si alguien lo hacía, eso acarreaba juicio para su vida. Recordemos que en la palabra varios personajes bíblicos por tener este atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de ofrecer sacrificio en lugar del sacerdote, acarrearon juicio para sus vidas, ¿no? Como Saúl, ¿se acuerdan de la historia de Saúl, que no esperó a Samuel y ofreció él mismo el sacrificio? Eso fue algo que no fue agradable delante de los ojos del Señor, amén. Porque no estaba él no era el indicado para hacerlo. También los sacerdotes en el Antiguo Testamento, este, eh, capacitaban a otros sacerdotes. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento la profecía era por llamado, pero el sacerdocio era por herencia, ¿sí? Los sacerdotes tenían que capacitar a sus hijos para continuar con el sacerdocio. Hay una diapositiva, hijo, que dice los oficios de Cristo, el sacerdocio, de las últimas.
Eh, entonces los sacerdotes pues tenían que capacitar a sus hijos desde pequeñitos porque ellos iban a heredar ese oficio. El sacerdocio se heredaba. Los sacerdotes también eran los encargados de enseñarle la ley de Moisés al pueblo. Esa también era otra de sus funciones. Los sacerdotes eran los responsables de bendecir al pueblo, la bendición sacerdotal. Era ellos quienes bendecían al pueblo. Y los sacerdotes también eran los encargados de administrar todo lo que tenía que ver con el templo, todos los recursos del templo, ¿sí? Las ofrendas que el pueblo ofrecía, todo eso, los sacerdotes eran los encargados. Entonces, este, estos sacerdotes tenían que tener varios requisitos y uno de esos requisitos era que tenían que ser tomados de entre los hombres, un hombre con compasión por otros hombres. Ahorita vamos a ver los versículos. Este sacerdote debía ser escogido por Dios y consagrado a Dios. Sin embargo, amados hermanos, nosotros vemos cuándo se instituyó el sacerdocio, a ver si recuerdan. ¿Cuándo se instituyó el sacerdocio en la Biblia? Porque recordemos nosotros que cuando empieza la palabra, eh, anteriormente el gobierno espiritual, por llamarlo de alguna manera, era por medio de los patriarcas, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, José, ellos son los considerados como los patriarcas. Era un papá, cabeza de familia que guiaba espiritualmente a sus hijos, al pueblo, ¿sí se acuerdan? Después de ellos, empieza en el libro del Éxodo la historia de Moisés. Dios levanta un conquistador para que libre a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Vamos de acuerdo con la historia bíblica. Pero cuando el pueblo llega al monte Sinaí, Moisés tiene un encuentro con el Señor y el Señor le da los planos para hacer ¿qué? El tabernáculo, ¿sí? Y le dice el Señor que ese va a ser el lugar donde va a morar la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar donde moraba la presencia del Señor. Y recordemos que el tabernáculo tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando el Señor instituye el tabernáculo, ¿sí? Como ese lugar donde va a morar su presencia y que a donde quiera que se moviera la nube, ¿sí? Cuando los israelitas iban viajando por el desierto en camino hacia la tierra prometida, el Señor le dijo, a donde se mueva la nube, ahí ustedes van a instalar el tabernáculo, que era una carpa movible, y alrededor del tabernáculo las 12 tribus de Israel estaban organizadas de la manera en que Dios lo indicó. Y en ese tabernáculo estaba la presencia del Señor en el lugar santísimo, amén, representada como por medio del arca del pacto, ¿sí? Sin embargo, sabemos que eso era un simbolismo, porque al final la presencia de Dios estaba con ellos siempre. Y nos dice la palabra que de día columna de nube y de noche columna de fuego, ¿sí? O sea, la presencia de Dios estaba con ellos siempre. Sin embargo, en ese lugar, ¿sí? Esa arca del pacto representaba la presencia de Dios. Amén. Entonces, juntamente cuando el Señor instituyó el tabernáculo, instituyó también los sacerdotes, ¿sí? Y dijo, voy a levantar sacerdotes, y esos sacerdotes eran según el orden de quién? De Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, ¿sí? El Señor escogió la tribu de Leví. Eran 12 tribus. De esas 12 tribus, el Señor escoge a la tribu de Leví y dice, de la tribu de Leví van a salir mis sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué de la tribu de Leví?
¿Por qué los levitas fueron los escogidos para servir en el templo, para ser los sacerdotes del Señor? ¿Por qué el sacerdote tenía que ser un levita? ¿Recuerdan por qué? Exactamente, exactamente. Quizás el plan de Dios era que los primogénitos, aquellos de los cuales el Señor guardó la vida en la última plaga de Egipto, fueran sus sacerdotes. Pero recordemos que después de este suceso, cuando ellos estaban en el desierto, este, todos adoraron el becerro de oro. Entonces el Señor dijo, pues solamente la tribu de Leví, de ahí van a salir mis sacerdotes, los que servirán en el templo, ¿sí? Porque ellos se mantuvieron fieles al Señor. Entonces nosotros vemos que en el libro de Levítico, exactamente en el capítulo 8, el Señor habla de cómo se iban a consagrar esos sacerdotes. Y esos, el Señor le dice a Moisés, Aarón va a ser el sumo sacerdote. Está un poquito largo, pero se los voy a leer. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, o sea, los purificó. Puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Le puso unas vestiduras sacerdotales que eran exclusivas del sumo sacerdote. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Se acuerdan que ellos llevaban esta laminilla que decía? ¿Qué decía? Santidad a Jehová. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió y el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, todo este capítulo que ustedes lo pueden leer con calma, habla de cómo fue ese proceso de ungimiento del sumo sacerdote que iba a ser Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. Y a partir de Aarón, todos los sacerdotes de Israel tenían que ser descendientes de Aarón. Amén. Sin embargo, estamos hablando de que hasta Levítico capítulo 8 se está estableciendo el sacerdocio en Israel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero si nosotros nos vamos a Génesis 14, ahora vámonos a Génesis 14, versículo 17, ahí nos habla de un sacerdote misterioso, ¿verdad? Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem era el antiguo nombre de donde es hoy día Jerusalén, ¿sí? Salem es Jerusalén. Dice rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sacerdote de quién?
Ah, caray, ¿cómo que sacerdote del Dios Altísimo si hasta Levítico capítulo 8 es que están instituyendo el sacerdocio? ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle? Dice, y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces la Biblia nos está hablando de que cuando Abraham venía, pues con sus siervos, que eran su ejército, de librar a su sobrino Lot, en esta, cuando lo tenían como rehén allá en Kedorlaomer, cuando venía de regreso se encuentra con este sacerdote, Melquisedec, y este sacerdote sale y prácticamente le hace un festín a Abraham y lo bendice. Pero dice la Biblia que este sacerdote era un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo podemos explicar que en Génesis nos habla de un sacerdote del Dios Altísimo cuando en Israel el sacerdocio se está instituyendo hasta el capítulo 8 de Levítico, cuando el pueblo ya está en camino a la tierra prometida? ¿Sí? Ahora vámonos al Salmo 110. Dice el Salmo 110, Jehová dijo, ¿a quién? A mi Señor. Esto es un salmo de David. Y dice David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, ahí presten atención, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿sí? Está David, está hablando de Jesús y está revelando por medio de esta palabra que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjense, amados hermanos, este Melquisedec que salió al encuentro de Abraham en Génesis capítulo 14 es una cristofanía, ¿sí? Melquisedec es un rey que muchos teólogos pues han intentado estudiarlo, pero pues dice la palabra, es un rey que no sabemos cuál es su linaje, cuál es su genealogía, de dónde salió, ¿sí? ¿Quién lo ordenó? No, no sabemos. Sin embargo, en Génesis, antes de que se instituyera el sacerdocio en Israel, aparece este sacerdote y la Biblia declara que es un sacerdote del Dios Altísimo. Y este sacerdote sale al encuentro de Abraham y lo bendice. Entonces, este sacerdote es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, amados hermanos, este sacerdocio de Jesús
Comenzó en la cruz y va a terminar con la segunda venida. Jesús cumplió con todos los requisitos para ser sacerdote. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Jesús fue tomado de entre los hombres. Jesús fue escogido por Dios. Jesús fue consagrado por Dios y consagrado a Dios. Ahorita vamos a ver. Cumplió con todas las responsabilidades del oficio de sacerdote y se ofreció a sí mismo en sacrificio en la cruz del Calvario. Jesús oró y ora, intercede fervientemente por cada uno de nosotros. Y Jesús nos bendice. Entonces Jesús cumple a cabalidad con todas las funciones de un sacerdote. Vamos a ver. Ay, espérenme, hermanos, que es que se me pegan las hojas. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Hebreos. Váyanse a la carta de los Hebreos porque vamos a estar trabajando con ella. Carta a los Hebreos. Dice en Hebreos 2:16, porque no socorrió a los ángeles, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ujú. Cuando nosotros, la humanidad, cayó en el Edén, estamos de acuerdo que cuando el Señor creó a Adán y Eva, el Señor les dijo, sojuzgad la tierra, ¿sí? En cierta manera, el Señor tomó a Adán y a Eva, los puso en el Edén y los puso como sacerdotes de toda su creación. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva cayeron en el pecado. Y a partir de Adán y Eva, el Señor dio una promesa de redención para la humanidad. Y a partir de esa promesa de redención, el Señor puso los medios y las maneras para que el hombre se acercara a Dios. Por eso fue que en el Éxodo el Señor instituyó el sacerdocio, instituyó el tabernáculo como una manera, ¿sí? Sabemos que todo lo que el Señor instituyó por medio de la ley de Moisés, tanto las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio, todo eso fue proveyéndole al hombre una manera de acercarse a Dios, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Posterior a eso, hemos visto a lo largo de la historia que los sacerdotes que el Señor instituyó fallaron, porque al final pues, eran hombres, ¿cierto? Y por mucho que el Señor ponga personas, ¿sí? Para que esas personas guíen al pueblo, pues como seres humanos, llámese sacerdote, este, o por ejemplo hoy día llámense pastores, como seres humanos, todos nos vamos a equivocar, ¿estamos de acuerdo? Y vemos entonces un sacerdocio imperfecto. ¿Fue el sacerdocio de Aarón un sacerdocio imperfecto? Fíjense, cuando Moisés subió al monte a orar y que a tener ese encuentro cara a cara con el Señor, mientras Dios le entregaba a Moisés las leyes por medio de las cuales se iba a guiar su pueblo, ¿qué estaba haciendo Aarón acá abajo?
El becerro de oro, porque pues la Biblia nos dice que fue Aarón quien lo hizo, ¿sí o no? Fue Aarón. Mientras Dios estaba pensando darle a Aarón esta posición tan grande, Aarón, acá abajo, ¿verdad? Estaba desviando al pueblo. Sin embargo, pues Dios lo perdonó, lo limpió y más adelante nombra a Aarón su sumo sacerdote. Tenían los hijos de Aarón que heredar ese sacerdocio. Pero ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Ofrecieron fuego extraño en el altar del Señor y fueron consumidos instantáneamente. Entonces, ¿era un sacerdocio perfecto o imperfecto? Era un sacerdocio imperfecto. Se equivocaron los sacerdotes, ¿sí? Posteriormente vemos el ejemplo de otro sacerdote, el sacerdote Elí. ¿Lo puso Dios? Sí, lo puso Dios. Pero falló Elí, sí, falló Elí como padre. Y sus hijos tenían que heredar el sacerdocio. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Fueron muertos en la batalla contra los filisteos. ¿Por qué? Porque pues ellos estaban fornicando en las puertas del tabernáculo y el juicio del Señor cayó sobre ellos. Entonces, a pesar de que el Señor quiso poner estos sacerdotes para que guiaran al pueblo, para que el pueblo se acercara a él, a lo largo de las escrituras vemos un sacerdocio imperfecto, ¿sí? Un sacerdocio que cometió errores, un sacerdocio que no cumplió a cabalidad esas expectativas, ¿verdad? Después el pueblo quería rey y Dios levanta, por ejemplo, a David, pero pues David también, a pesar de que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que adulteró, fue un hombre que mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que adulteró, cometió errores, cometió errores. Vemos a un Samuel, que fue un niño que se consagró en el templo, que su mamá lo entregó desde que fue destetado al sacerdote Elí para que prácticamente lo criaran en el templo, sirviera en el templo. Sin embargo, dice la palabra que los hijos de Samuel, el pueblo no los quería. Sí se acuerdan, ¿verdad? De esa historia. El pueblo no quería a los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel en teoría deberían de ser los siguientes sacerdotes, pero el pueblo no los quería. Por eso el pueblo pedía un rey, ¿sí? Entonces, hay N cantidad de ejemplos donde nosotros podemos ver que había un sacerdocio imperfecto. Entonces, el único que podía cumplir ese sacerdocio perfecto era ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 4. Ahí dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y este versículo de Hebreos resume lo que hemos estado viendo todos estos días. Resume que el Señor tiene una naturaleza humana, ¿cierto? Y que como el Señor en su naturaleza humana siente, llora, se alegra, etcétera,
puede identificarse con cada uno de nosotros. Dice la palabra, por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, puesto que él también fue tentado. Entonces este sumo sacerdote se identifica plenamente con todos nosotros, hermanos. Pero dice Hebreos, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros sabemos que, ¿qué dice la Biblia? Que sucedió en el momento en que Jesús murió. La Biblia dice que en el momento en que Jesús murió en la cruz, hubo un temblor, ¿cierto? Las tumbas se abrieron, pasaron muchas cosas. Y entre una de las cosas que pasó fue que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? Que a ese lugar donde en el Antiguo Testamento solo podía ingresar el sumo sacerdote para ofrecer un día al año, que era el día de la expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel, ahora todos nosotros teníamos libre acceso. Al morir Jesús, ese velo se rompió. Entonces todos ahora tenemos acceso a la presencia del Padre. Por eso dice el Señor, ya no hay nada que te obstaculice. No necesitas una persona que vaya y ofrezca sacrificios por ti. El trono está abierto para que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no tenemos sacerdotes, no vamos y confesamos nuestros pecados en un, ¿cómo se llama eso? Confesionario, y nos mandan a rezar 3 Ave Marías y 50 Padre Nuestro para quedar libres. No, no necesitamos eso. Eso es antibíblico. Jesús es nuestro sumo sacerdote y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Él es el sacerdote que nos escucha. Él es el sacerdote que está allí todo el tiempo intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, eso necesitamos tenerlo claro. Entonces, Jesús no solamente se desempeñó como profeta, sino que actualmente se desempeña como nuestro sumo sacerdote. La palabra dice que todos nosotros tenemos un acusador, ¿cierto? ¿Y quién es ese acusador? El enemigo de los hermanos, dice la palabra, Satanás. Satanás anda por ahí como león rugiente, nada más viendo, ¿no? ¿Quién se portó mal? Y entonces va delante del Señor y dice, Lulú se portó mal. Mírala, Lulú se portó mal, ¿sí? Hizo esto. Y entonces Jesús, como sumo sacerdote, dice, sí, pero yo morí por ella en la cruz. Por mi sangre ella fue justificada. Por mi sangre ella fue santificada. Por ese sacrificio, porque ella aceptó ese sacrificio. Entonces, ¿qué hace el Señor? Intercede delante del Padre por nosotros día y noche, dice la palabra, día y noche. El Señor intercede delante del Padre por nosotros. Así como Satanás día y noche nos acusa, ¿no? Delante del Padre, así también el Señor día y noche intercede por nosotros. Y hay una reflexión muy bonita que leía en estos días que decía, Satanás te llama por tu pecado, pero Jesús te llama por tu nombre, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Satanás dice, no, pues tú eres un borracho, un adicto, un adúltero,
y te acusa, ¿no? Pero el Señor te llama por tu nombre porque Él ya nos redimió, Él ya nos limpió, amén. Ay, ¿qué hora es? Hebreos capítulo 5 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces aquí mismo Hebreos nos está diciendo las características que deben de tener esos sacerdotes, que sea compasivo con los hombres, que sea escogido por Dios, que sea tomado de entre los hombres, que sea consagrado a Dios, así como lo fue Aarón y llamado por Dios. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, y esto se lo dijo cuando, en Mateo, cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, tú eres mi hijo amado, ¿sí? Yo te he engendrado hoy. ¿Quién consagró a Jesús? ¿Quién ungió a Jesús como sacerdote? El mismo Padre. Recordemos que cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero al mismo tiempo viene el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y se manifiesta ahí la Trinidad y en ese momento el Espíritu Santo mismo unge a Jesús como sacerdote. Y dice el versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres, ¿en qué otro lugar? En el Salmo 110, ¿verdad? Ya lo leímos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Ahora, vámonos al capítulo 7. Ahí siento que se me fue rápido el tiempo. Dice el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. O sea que Melquisedec no solamente era sumo sacerdote, Melquisedec también era ¿qué? Era era rey de Salem. Así también como el Señor no es solamente sumo sacerdote, sabemos también, y lo vamos a dar el próximo domingo, que el Señor es rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y dice Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces la misma palabra nos ratifica. ¿Quién era este Melquisedec? Era Jesús. Amén. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, Jesús,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe ta. Pero aunque estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley? ¿Sí entienden esto? Dice la palabra nos está haciendo una pregunta y dice, si el sacerdocio de Leví, según Leví, que era el sacerdocio de Aarón, era un sacerdocio perfecto y tenía la ley de Moisés, ¿qué necesidad hay de que se levante otro sumo sacerdote que no es de la tribu de Leví? Porque sabemos que Jesús es de la tribu ¿de dónde? De Judá. ¿Sí? Jesús es de la tribu de Judá, Jesús no es de la tribu de Leví. Entonces la misma palabra nos está preguntando aquí en Hebreos a nosotros. Entonces, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sumo sacerdote? Y la misma palabra nos está respondiendo, porque cambiada la ley, o sea, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, amén. Cambiado también el sumo sacerdote. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? Dicen. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de los judíos, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, imagínense, hermanos, qué enseñanza nos da la palabra. Fíjense que ustedes saben que el sacerdocio, pues era vitalicio, no era así como que, bueno, yo estoy joven y ya te cedo, no, hasta que moría el padre, el hijo tomaba el sacerdocio, ¿sí? Este, del sumo sacerdote. Y estaba yo leyendo que
En los primeros 400 años del primer templo hubo 18 sacerdotes, porque pues los sacerdotes morían, había más longevidad en ese tiempo, estamos de acuerdo. Pero después, en el segundo templo, hubo 300 sacerdotes a lo largo de los 420 años del segundo templo. Fíjense cuántos sacerdotes, y eso es lo que nos está diciendo Hebreos, era un sacerdocio imperfecto porque por la muerte ellos no podían interceder por el pueblo eternamente. Sin embargo, Jesús, que es Dios eterno, siempre va a interceder por nosotros. Por eso no podía ser un sacerdocio igual al sacerdocio que se heredaba por Aarón. Tenía que ser un sacerdocio completamente diferente, puesto que el sacerdocio de Jesús tiene características eternas. Amén. Entonces, pues el Señor como sacerdote, como sumo sacerdote eterno, va a interceder siempre por nuestras vidas, amados hermanos. Va a bendecirnos siempre. Va a ponerse siempre delante de nosotros en presencia del Padre. Amén. Porque Él es sacerdote eternamente. Y la Biblia lo ratifica muchas veces. La eternidad de su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, no como el sacerdocio imperfecto que daba la ley según el orden de Aarón. Amén. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Sí está claro? Porque esto es importante, o sea, que nosotros sepamos que el Señor cumple esas funciones sacerdotales siempre, en todo momento. Por eso no necesitamos un sacerdote humano, hermanos. El Señor en el Nuevo Testamento, pues sí, nos dio a todos, ¿verdad? Dones, ministerios, talentos, para que unos a otros nos edifiquemos. Pero el sumo sacerdote es Jesús. Amén. El Rey de Reyes es Jesús. Y como veíamos en Ezequiel, ¿verdad? El único buen pastor es Jesús. Amén. Él es perfecto. Él es el único que en nada nos va a fallar. Amén. Vamos a orar, amados. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que tu Hijo Jesús, Señor, intercede por nosotros día y noche delante de tu presencia. Padre amado, estamos agradecidos por el sacrificio de Jesús. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que Jesús hizo y sigue haciendo cada día por nosotros, Señor. Que aunque no lo merecemos, Señor, Él es fiel, Él es digno y Él tiene misericordia y es compasivo con todos nosotros. Gracias, Padre amado, porque por medio del sacrificio de la cruz Jesús echó todos nuestros pecados al fondo del mar y nos llama, Señor, por nuestro nombre y tiene un propósito hermoso y eterno para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Recreo.